Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de IPN Cultura? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de esta maravillosa novela 9.5 de la escritora Aldonza González, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Aldonza? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí participando. Bueno, déjenme platicarles un poquito acerca de ella. Ella es mexicana, nació en Cancún, creció en la Ciudad de México, en donde estudió comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 2005 se trasladó a Francia, trabajó como asistente de lengua. Un año después inició doctorado en publicidad y relaciones públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y es una ciudad en la que vivió durante 5 años. También ha trabajado como guionista, como creativa publicitaria, esto durante un periodo de tiempo un poco largo, y ha estado viviendo entre México y España, ¿no? Escribiendo guiones de cortometrajes, entre otras cosas. En el 2017 se trasladó a Italia y ahí fue donde decidió dedicarle más tiempo a escribir. Realizó 3 cursos de escritura creativa en la Escuela de Escritores, un curso de novela corta y un taller de técnicas narrativas. Y bueno, todo esto nos ha llevado a este gran libro que acaba de publicarse, bueno, casi reciente, en octubre del 2021 por la editorial Abismos. Actualmente reside en la ciudad de Pamplona, en España, así que desde allá nos está acompañando el día de hoy. Así es, con mucho gusto, con una diferencia de 7 horas, pero muy, muy, muy contenta, la verdad. Gracias por la invitación. No, y de qué, déjenme platicarles que realmente este libro me atrapó de principio a fin, porque no solamente la narrativa tiene pues herramientas que realmente hacen digerible la historia a pesar de que nos está planteando en un escenario futurista, ¿no? Desde un inicio nos damos cuenta que estamos en un viaje introspectivo entre la vida y la mente de un ser que fue clonado, y que, bueno, toda la serie de aspectos y hechos que se desarrollan a partir de ahí, sobre todo se pone en juego la identidad, ¿no?, de un clon que solamente mantiene en su memoria 27 años y el resto de la memoria de sus recuerdos no se pudo cargar por completo en ese chip, ¿no? Ya desde ahí la historia nos atrapa y nos va envolviendo a lo largo de las páginas. Y antes de platicar un poquito más acerca de la historia, me gustaría que nos platicaras un poquito, Aldonza, cómo fue este proceso creativo y cuánto tiempo duró, porque realmente sé que la escritura de un libro de ciencia ficción o ficción especulativa, como he oído que le nombran, no es un trabajo sencillo, realmente involucra mucha investigación detrás y reflexiones también. Así es. Y sobre todo, en este caso es mi primera novela, mi ópera prima, esperemos que no la última. Y realmente, pues no solamente es el proceso creativo, y yo creo que también eso es algo que me encantaría compartir el día de hoy por quien sea que tenga inquietudes o curiosidades respecto al mundo literario, pues no es solamente el tema de cuál es el proceso creativo, sino también las inseguridades que te atacan, ¿no? El cómo hacer que la historia sea realmente, porque uno se arma la historia en la cabeza, ¿no? Y al momento de plasmarla te tienes que preocupar, bueno, en mi caso como escritora yo me preocupo mucho de hacer un texto que para mí me ayude, y creo que todos los escritores estamos de acuerdo en eso, en que son bastante catárticos, ¿no? Nuestros procesos, pero también el conseguir que el lector saque algo de esa lectura, ¿no? Y que los problemas de legibilidad o de estructura en la trama no se interpongan en el mensaje que queremos dar, ¿no? Entonces, para mí, y como escritora novel, esa es la razón por la que decidí tomar los cursos, porque escribir, pues me he dedicado a escribir toda mi vida, pero el tema era, yo quiero realmente plasmar la idea que tengo en el texto y que ningún tipo de fallo, ni en la narrativa, ni en la prosa, ni en la estructura,
sea un impedimento para que la gente disfrute de esta historia y además saque algo de ella, ¿no? Entonces, todo empezó con una serie de relatos, justo estaba en estos cursos de escritura creativa y pues te van poniendo ejercicios, ¿no? Y entonces, por un lado, me daba cuenta que yo soy bastante fantasiosa en mis imaginarios y que siempre no tendía hacia el lado realista, sino tendía siempre a imaginar como escenarios exacerbados, por así llamarle, porque de hecho el otro día leía un hilo en Twitter muy interesante que hablaban de las clasificaciones de la ciencia ficción. Y entonces decían, claro, es que existe la ciencia ficción y fantasía donde el escenario es un pretexto para mostrar la locura de creación de mundos que tiene el autor, pero que realmente la historia podría haber sucedido en cualquier lado. Es decir, si quita los elementos de ciencia ficción, sigue funcionando la historia. Y entonces es como ciencia ficción, en el hilo lo llamaban como de chocolate, ¿no? Luego tienes la ciencia ficción en la que son como metáforas, ¿no? Los elementos de ciencia ficción no los puedes sacar de la trama, pero son una especie como de metáfora de algo más. Y en el caso y en este hilo lo que decían es que la ciencia ficción que realmente, y es justo la que menos parece, la que es pura y dura, es la que el quid de la cuestión, el punto de inflexión o lo que hace que la trama sea posible es el elemento de ciencia ficción, que eso sería, en mi caso, a pesar de que es muy intimista la novela y que tampoco se trata de, nadie se va a encontrar ni naves espaciales, no es una odisea del espacio, no es apocalipsis robótico, pero no podría suceder la historia sin el elemento de ciencia ficción, que en este caso sería la clonación, ¿no? Entonces, surgió un relato de este tipo y me pareció súper interesante. Pero a pesar de que considerado por esta gente, pues es ciencia ficción pura y dura, por así decirlo, en realidad, y que cuando lo lean, que espero que lo lean y les guste mucho, es una reflexión súper interesante de la identidad. ¿Qué te hace ser quien eres? Y entonces de ahí, cuando hice ese relato, dije, qué interesante. Una persona que no recuerda, pero que además su existencia es, o sea, eres un organismo en teoría independiente, aunque eres un clon, pero tu existencia está vinculada a un recuerdo, porque sin ese recuerdo es que ya ni siquiera biológicamente eres la misma persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay como un desligue ahí identitario, ¿no? Entonces también pensaba, soy una persona que ha viajado mucho, que he estado en muchas ciudades, y me pasa pues que a veces pues conoces gente, dejas gente, conoces gente, dejas gente, ¿no? Y eso al final te genera una especie como de riqueza, pero también un hueco existencial en cierta forma, ¿no? Porque pues todos tenemos como nuestra gente, las personas base en tu vida que siempre están ahí, pero cuando te mueves mucho, eso se queda un poco diluido. Entonces era un poco crear una historia que pudiera ser leída linealmente y decir, qué interesante, mira, es un clon y tal, y le pasa esto y le pasa aquel, y como tal funcionaba, pero que tuviera un subtexto en el que pudiéramos analizar y reflexionar sobre cosas como eso, ¿no? Si yo pudiera hablar con mi yo de hace 20 años, ¿estaría de acuerdo? ¿Me gustaría? ¿Me caería bien esa persona? ¿Qué pasa con la identidad? Si perdemos la memoria ya no somos nosotros, nuestra memoria somos nosotros, o existe algo que es más allá, ¿no? Más que tiene que ver la cultura, y si te sacan de esa cultura, ¿no? Entonces quería yo también generar todo un subtexto, y eso fue lo que hizo que me tardara, creo que casi 2 años en terminar la novela, a pesar de que es una novela súper cortita. Pero definitivamente está muy bien lograda, justo toda esta parte que nos comentas, tanto desde el punto de vista de la estructura narrativa, que es digerible, como les comentaba hace un momento, te va atrapando precisamente porque no solamente te encuentras y empatizas con esa problemática de la identidad, con este ser clonado, sino que al mismo tiempo nos enfrentamos a un tema que desde la antigüedad el ser humano se ha cuestionado, y es cómo vencer la muerte también, ¿no? Aquí también hay temas como de sociedad, ¿quiénes pueden ser clonados? Bueno, pues personas pudientes que pueden perpetuarse durante cuánto tiempo, ¿no? Y bueno, solamente esas personas tienen la posibilidad de vencer
la muerte, y no solamente eso, ¿no? También a lo largo de la historia nos vamos encontrando con temas también muy propios del futuro y que haces unas reflexiones realmente muy interesantes y me parece que muy sutiles. Por ejemplo, cuando hablas de la lluvia ácida, es un tema también muy del medio ambiente, ¿no? Generalmente nos imaginamos también un futuro con poca pues esperanza de que sea un lugar limpio, ¿no? Generalmente lo imaginamos porque es el presente mismo el que nos da esas visiones o esas perspectivas futuras y están ahí muy presentes. Y por ejemplo, hay una parte que me llama mucho la atención, la manera en cómo describes a la Ciudad de México en el futuro. Sinceramente, yo me esperaba un poco, tal vez un futuro decadentista, y me da un poco de pena aceptarlo, pero me sorprendió mucho y me alegra saber que en el texto nos brindas la posibilidad de imaginar, quizás no a grandes rasgos, porque la mayor parte de la historia se desarrolla en España. Sin embargo, cuando tocas un poquito acerca de la Ciudad de México, me encanta cómo hay un poco más pues de vida verde, ¿no? O sea, está más completo de ese aspecto. ¿Qué te hizo imaginar la Ciudad de México de esa forma? Pues mira, y ahí entra mucho lo que decías de documentarse. A mí me preocupaba mucho, yo empecé a escribir la novela antes de que existiera siquiera el COVID. Y entonces en mi mente estaba muy ocupada y muy preocupada por el medio ambiente, ¿no? Ni siquiera me podía imaginar estos otros problemas que podían salir, ¿no? Entonces, cuando imaginé toda la historia, toda la trama, desarrollé la escaleta y tal, me senté un tiempo largo, bastantes días, a decir, bueno, ¿y qué pasa? Pero es que yo veo que la cosa está muy mal a nivel medioambiental, pero o sea, ¿cómo? Para mi trama no funciona que sea un mundo que está a punto de ser destruido. Tiene que ser un mundo continuista. Y yo pensaba, ¿qué tendría que pasar y que realmente fuera plausible y posible? ¿Qué tendría que pasar para que este mundo continuista exista, ¿no? Para que no nos vayamos al barranco directos al desastre en un siglo, ¿no? Entonces decía, claro, es que tiene que haber, y de hecho me llama mucho la atención porque después de escribirlo está pasando, de otra manera, pero está pasando, ¿no? Este tema del recorte en el gasto de energía ya desde el centro, ya no desde la autogestión, ¿no? Hemos comprobado que no somos capaces de autogestionarnos. Entonces es un corte ya de raíz, de no hay recursos y aunque quieras, hay de tal hora a tal hora o de tal momento a tal momento, ¿no? O sea, cómo tiene que haber una gran apuesta hacia las energías sostenibles, hacia las restricciones, ¿no? Que es brutal, o sea, aunque no es el punto, o sea, no es una novela tipo Gran Hermano, o sea, no es una cuestión brutal, pero sí en el subtexto está que es un mundo precario a nivel libertades. Y entonces yo decía, pero es que esa es la única manera en la que me imagino que se podría poner un freno en una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México. Pero claro, eso ya no quiero hacer spoiler con sus problemas, porque la parte verde, la parte futurista, la parte no decadente es una, pero en Claro. contraste y a un costo muy alto para otros. Sí, sí, definitivamente, bueno, me llamó mucho la atención eso porque también decía, de manera sutil se encuentran otros subtemas, ¿no? También muy propios del futuro de la sociedad. Por ejemplo, esta parte de la identidad no solamente está reflejada en el personaje principal, sino también ya está muy marcado como nadie se libra en un futuro de tecnología y virtualidad de escaparse de no tener privacidad, ¿no? Incluso para tener acceso a cualquier sitio, para comprar algo, para entrar a una biblioteca, absolutamente todo está limitado, controlado también, con sus pros y sus contras. Así Entonces, es. es una reflexión también muy interesante que se encuentra aquí en el desarrollo de la novela. Y ahorita que nos compartes que se atravesó la pandemia, que fue realmente un evento muy eh, significativo a nivel mundial. ¿De qué manera modificó
la narrativa o quizás la idea principal que tenías de la historia? ¿Hubo alguna bifurcación? ¿Se añadieron cosas? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Pues en realidad, y me encanta que me hagas la pregunta, sí hay un pasaje que se vio completamente inspirado en el tema de la pandemia, pero en realidad es solo ese pasaje y cuando lean el libro lo verán, sabrán perfecto de qué pasaje hablo, donde se habla de la guerra de las pandemias, ¿no? Entonces, es un enfoque extra que yo le di al tema de la pandemia para no quedarme solo en, hay una pandemia y ya está, ¿no? Porque al final no deja de ser una historia de ciencia ficción, pero que sí está basada en o sea, hasta nuestra época, en un timeline real y todo lo demás se imagina, pero hasta nuestra época está afincada en un timeline real donde las cosas pasaron como pasaron. Y entonces añado esta capa extra en esa parte, pero en realidad la pandemia lo que me ayudó fue a pequeñas partes que yo ya había imaginado, que a veces los lectores estos que tienes betas, ¿no? Me decían, ay no, pero es que eso no es creíble. La pandemia me permitió que esa visión que yo tenía, me dijeron, no, no, pues sí, mira, y ya está pasando, ¿no? Entonces, o sea, el tema de las restricciones de los viajes, etcétera, tal, ¿no? Que era algo que la gente que leía el borrador me decía, es que no lo veo, no veo que pase, ¿no? Entonces a mí en ese sentido me benefició, por así decirlo, a nivel credibilidad en la narrativa de si puede pasar algo así y si podría suceder que en un caso de emergencia mundial, que en este caso no fuera de pandemia, sino de medioambiental, se dieran restricciones de este tipo, ¿no? Entonces ahí me ayudó un poco a sentirme un poquito más segura en la visión que yo estaba dando en el libro. Pero al final de cuentas, y aunque todo esto es muy interesante, a mí sí me gustaría resaltar que una de las cosas más, bueno, que a mí me parecen más bonitas de la novela es que a pesar de que tenemos todo esto de reflexión, de identidad, de memoria, etcétera, no deja de ser un relato de un personaje muy real, o sea, muy con el que nos podemos identificar y de no solo una, sino hasta dos o incluso tres historias de amor idénticas a las que vivimos todos en el día a día, llena de defectos, de problemas, de trabas, de toxicidades en algunos casos, pero no dejan de ser tramas que nos tocan a todos, ¿no? O sea, la historia de amor que está ahí también enrollada en todas estas tramas y todas estas reflexiones, creo que también es algo que me gustó mucho poder desarrollar, porque a veces siento que este tipo de novelas que hablan más como, por ejemplo, el otro día leía La Guía del Autoestopista Galáctico, que es una obra sensacional, se la recomiendo, léanla, se van a reír muchísimo, pero tiene toda esta parte subtexto, crítica, sátira, el personaje es muy gracioso, pero al final se queda allí, ¿no? Como muy a la Monty Python, no consigue tampoco que el protagonista tenga un problema más allá que el escenario de ciencia ficción en el que se encuentra y que lo tiene que resolver, ¿no? Creo que también para mí era muy importante explorar de manera interna al personaje y eso espero que de verdad sea una cosa que se transmita y que lo disfrute la gente. Creo que sí, creo que es una de justo de las partes más interesantes de la historia, porque con la premisa de que este clon no tiene la memoria completa y que sabe además que su tiempo es finito y corto, y toma la decisión de vivir, digo, no quisiera spoilear mucho, No, no tienes hagamos que leerlo, spoiler. sí, no, no, pero o sea, eso le da una posibilidad de tener una vida nueva. Entonces ahí el amor está presente y además con una historia que no es nada superficial, ¿no? Realmente es muy significativa para la historia del personaje y sí se nota bastante como esta parte como personal o íntima está muy presente en el personaje y nos permite empatizar con él, con ella, ¿no? Con Gaia. Ay, perdón, no escuché. De hecho, a mí me parecía, bueno, un reto grandísimo para mí fue esa parte, porque al final de cuentas, Gaia es una mujer de mi generación, un poco más joven, ¿no? Nacida por ahí de los 90s, y claro,
yo convivo con muchísima gente joven, ¿no? Y también creo que por eso estoy tan contenta de estar en este evento. Convivo con mucha gente joven en mi día a día y me surgía siempre este tema, ¿no? De, es que cómo sería una interacción de tú a tú entre dos personas que crecieron en dos contextos tan diferentes, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de feminismo y de romper todos estos clichés y todos estos estereotipos, ¿qué pasa, no? Cuando te enfrentas, o sea, si yo mañana despertara y me encontrara con un hombre de mi edad, pero que está criado en una sociedad donde estos estereotipos no son rígidos, donde no existen, siguen habiendo cosas, ¿no? Pero donde ya no, como la forma en la que hemos crecido de manera tradicional, ¿no? Hay roles como súper definidos y hay como moldes en los que hay que encajar, ¿no? Y qué pasa con estas generaciones y más aquí en España yo lo veo, ¿no? Que están creciendo con un molde súper complicado y súper diferente y cambiante, ¿no? Entonces también esta interacción me parecía graciosa, ¿no? Y trataba de expresarla y que se viera y que eso hiciera que te encariñaras aún más, ¿no? Con los personajes. Sí, definitivamente, incluso también hubo un momento de que yo me sentí también emocionada de haber conocido, bueno, que el personaje haya conocido, o este encuentro, ¿no? Con Nico. Y bueno, definitivamente yo siempre he creído que un buen libro no solamente es aquel que cuenta una buena historia y que lo cuenta de una manera bien, sino que permite la reflexión de un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me encantaría seguir ahondando más acerca, por ejemplo, de la deshumanización que está presente, o por ejemplo, también estas otras alternativas en las cuales no todo es tan decadentista en el futuro, sino que nos das una perspectiva donde el futuro puede ser viable y sostenible a través de baños cronometrados, por ejemplo, a través de un control de la población, que son precisamente problemas que tienen relación directa con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, me parece una pues novela enorme que recomiendo ampliamente a todas las personas que nos están viendo y que no solamente eso, sino que vamos a regalar 2 libros a las personas que estén viendo este video y comenten en nuestras redes sociales, quiero el libro 9.5 de Aldonza González y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo de la entrevista del día de hoy, pero quisiera finalizar esta charla tan amena que estamos teniendo con la autora con una breve reflexión acerca del futuro del libro. Ya que estamos conmemorando el Día Internacional del Libro, ¿tú crees, Aldonza, que el libro de manera física sea una especie en peligro de extinción? Creo que no es una especie en peligro de extinción, pero sí es un objeto que cada día tendrá un mayor coste, que tal vez probablemente acabe siendo un artículo de lujo en su versión impresa, pero creo que la lectura y los libros seguirán. De hecho, ahí en la novela hago una reflexión sobre el futuro de los libros. A todos nos gusta tener un libro en nuestras manos, yo también tengo el mío. A todos nos gusta tener un libro en nuestras manos y creo que la tecnología puede darnos probabilidades sostenibles de continuar teniendo un libro en nuestras manos, ¿no? De seguir teniendo la posibilidad de hojear, la posibilidad de cambiar, por ejemplo, ¿no? La portada, o sea, que probablemente sin necesidad de hacer un gasto en papel podamos seguir teniendo acceso a las historias, porque de lo que sí estoy convencida es que mientras el humano esté sobre la tierra, seguirá queriendo que le cuenten historias. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, además de que también pienso que no podemos perdernos de la experiencia de tener este contacto físico con este objeto, que en el momento en el que lo leemos nos atrapa y nos hace parte de la historia como en su momento fui también como lectora de este libro y de verdad espero que puedan adquirirlo, que no se pierdan la oportunidad de experimentar esta aventura. Y Muchas participen en gracias. el sorteo. Hay 2 libros, participen. Muchas gracias a todas y a todos que nos están viendo y no se pierdan las demás actividades en las redes sociales de IPN Cultura. Muchísimas gracias, Aldonza, y un Gracias, hasta abrazo hasta luego. España.